Al programar este ciclo de cómicos de la lengua, Las cartas marruecas ha sido la obra elegida para representar al siglo XVIII español. No hay muchas obras maestras indiscutibles en dicho siglo. ¿Acaso lo sea El sí de las niñas, que por lo demás es ya del siguiente, pues se estrena en 1806? Pero de lo que no cabe duda es del acierto en la elección de José Cadalso como una figura bien representativa de nuestra Ilustración. El dato fundamental que debemos destacar en el autor de las cartas marruecas es su cosmopolitismo, su condición de ciudadano del mundo. Estudió en París y en Londres, viajó mucho por Europa y era un lector asiduo de libros franceses e ingleses. Es, sin duda, el más europeo de nuestros escritores del XVIII. Fue militar de profesión y murió bastante joven como consecuencia de ella tras resultar herido en el sitio de Gibraltar. Cultivó la poesía, el drama, la sátira en prosa y escribió dos obras de difícil clasificación genérica. Una es Las noches lúgubres, la otra es justamente estas cartas marruecas de las que vamos a oír algunos fragmentos. Cadalso las tenía ya escritas en 1773 y albergó vaga intención de publicarlas, pero cuando murió en 1782 las cartas marruecas seguían inéditas y aparecerían póstumamente, primero en entregas sucesivas en un periódico que se llamaba El Correo de Madrid o de los Ciegos y finalmente en forma de libro en 1793 en la imprenta de Sancha. Las versiones, sin embargo, más fiables de que disponemos hoy son copias manuscritas que al parecer circularon en cierta abundancia y en ellas se basan las ediciones modernas. El autor se acoge aquí a un modelo literario que estuvo muy en boga en la Europa del tiempo. El artificio consiste en enhebrar una serie de cartas que se dicen escritas por diversos corresponsales, entre los cuales hay al menos uno que, por pertenecer a una cultura exótica, tiene una visión distanciada del mundo europeo. Se establece así un interesante juego perspectivístico, pues el extranjero proyecta una mirada nueva, en cierto modo ingenua, sobre la sociedad que nos rodea, de modo que cosas que nos parecen absolutamente naturales adquieren otro carácter al ser contempladas por ojos que las consideran tan extrañas como a nosotros nos lo parecerían las de un país culturalmente alejado del nuestro. El relativismo resultante no es sino una clara invitación a la tolerancia. El modelo más evidente, aunque no único, está, como es obvio, en las cartas persas de Montesquieu. Y como en el caso de estas, no es fácil el encuadramiento genérico de las cartas marruecas. Se ha dicho que son una especie de novela epistolar, pero hay que reconocer que el componente narrativo en las de Cadalso es muy débil. Por el tono y la intención cabe adscribirlas al ensayismo, un ensayismo de inspiración moral y de enfoque decididamente costumbrista. La carta es ciertamente molde conocido de la novela, del subgénero novela epistolar, pero también lo es del ensayo. La obra tiene un mínimo marco ficticio en que se utiliza el consabido recurso del manuscrito encontrado. En una introducción y en una nota final oímos la voz del, digámoslo así, un narrador que es más bien un mero intermediario, el editor o transcriptor de las cartas. Nos dice que la suerte quiso que, por fallecimiento de un conocido suyo, cayese en sus manos un conjunto de cartas escritas por un moro llamado Gazel Ben Ali, a un amigo y mentor suyo, anciano, llamado Ben Beley, sobre los usos y costumbres de los españoles antiguos y modernos. El tercer interlocutor, además de esos dos marroquíes, es Nuño Núñez, un español con el que el moro Gazel ha trabado profunda amistad. A continuación comienza el intercambio epistolar y con él el juego dialéctico de perspectivas.
A veces, como veremos, el juego se complica porque dentro de las cartas que Gazel escribe a su compatriota el sabio Ben Velay se insertan largos parlamentos de Nuño. En cuanto al asunto, leemos, el más delicado que hay en el mundo, la crítica de una nación. Gazel ha venido a España acompañando a un embajador de Marruecos y, terminado el viaje oficial, ha podido quedarse en el país con idea de viajar por todas sus provincias vestido como un español para pasar inadvertido. Viajar con utilidad, dice, lo que implica observar debidamente las costumbres. La península, dividida durante mucho tiempo en diferentes reinos, ha tenido siempre variedad de trajes, usos, leyes, idiomas. Un andaluz en nada se parece a un vizcaíno, escribe Gazel con frase de sorprendente actualidad. Un catalán es totalmente distinto de un gallego o un valenciano de un montañés, etc. Curiosamente, las cartas marruecas están inspiradas en un hecho real. En 1766, un embajador del sultán de Marruecos llamado precisamente Sidi Ahmed el Gazel cruzó en son de paz el estrecho, desembarcó en Algeciras y emprendió viaje a Madrid para entrevistarse con Carlos III. Iba acompañado de una comitiva muy vistosa que despertó, lógicamente, gran expectación entre las gentes de las localidades por las que pasó, lo que tuvo reflejo en la prensa de la época. Esta noticia, sin duda, inspiró a nuestro autor. Uno de los intereses recurrentes de Cadalso en las cartas marruecas es, como enseguida vamos a ver, el de la lengua española. Tiene, por lo pronto, una viva conciencia de su evolución. En España, dice, como en todas partes, el lenguaje se muda al mismo paso que las costumbres. Los nuevos usos traen consigo palabras nuevas. Así, en una de las cartas que vamos a oír, escucharemos la voz de una joven elegante, obsesionada por las modas, que escribe a una amiga una carta absolutamente insustancial en la que explica cómo es una jornada cualquiera de su vida. La comicidad reside no solo en la inanidad vital de esta jovencita burguesa, sino sobre todo en que su discurso está salpicado de restallantes galicismos léxicos y sintácticos que hacen del personaje una perfecta petimetra, por decirlo con otro neologismo de la época que le cuadra a la perfección y que es, por cierto, también un galicismo. La estampa que nos deja Cadalso es, como vamos a comprobar, la de ese nuevo tipo de mujer urbana y desenvuelta que tan admirablemente estudió Carmen Martín Gaite en su libro Usos amorosos del XVIII en España. Esa revolución de costumbres y del lenguaje afecta, sin embargo, solo a una minoría de la corte, no a la vida profunda del país, no a la España de lo que Unamuno llamará la intrahistoria. Así, también lo oiremos, por cada petimetre que cambia de moda a instancias de su peluquero, hay 100.000 españoles que no han reformado un ápice su traje antiguo. Tradición y modernidad. He ahí uno de los temas que recorren las cartas marruecas. Oigamos, pues, las voces del transcriptor y de los corresponsales de las cartas marruecas. Veamos el resultado de trasponer a la oralidad un recurso eminentemente escrito como es el del intercambio epistolar. Desde que Miguel de Cervantes compuso la inmortal novela en que criticó con tanto acierto algunas viciosas costumbres de nuestros abuelos, que sus nietos hemos reemplazado con otras, se han multiplicado las críticas de las naciones más cultas de Europa en las plumas de autores más o menos imparciales. Pero las que han tenido más aceptación entre los hombres de mundo y de letras
son las que llevan el nombre de cartas, que suponen escritas en este o aquel país por viajeros naturales de reinos no solo distantes, sino opuestos en religión, clima y gobierno. El mayor suceso de esta especie de críticas debe atribuirse al método epistolar, que hace su lectura más cómoda, su distribución más fácil y su estilo más ameno, como también a lo extraño del carácter de los supuestos autores, de cuyo conjunto resulta que, aunque en muchos casos no digan cosas nuevas, las profieren siempre con cierta novedad que gusta. La suerte quiso que, por muerte de un conocido mío, cayese en mis manos un manuscrito cuyo título es Cartas de un moro llamado Gazel Ben Ali a Ben Belay, amigo suyo, sobre los usos y costumbres de los españoles, antiguos y modernos, con algunas respuestas de Ben Belay y otras cartas relativas a estas. Estas cartas tratan del carácter nacional, cual lo es en el día y cual lo ha sido. Para manejar esta crítica al gusto de algunos, sería preciso ajar la nación, llenarla de improperios y no hallar en ella cosa alguna de mediano mérito. Para complacer a otros, sería igualmente necesario alabar todo lo que nos ofrece el examen de su genio y ensalzar todo lo que en sí es reprensible. Cualquiera de estos dos sistemas que se siguiese en las cartas marruecas tendría gran número de apasionados. Y a costa de mal conceptuarse con unos, el autor se hubiera congraciado con otros. Pero en la imparcialidad que reina en ellas es indispensable contraer el odio de ambas parcialidades. Es verdad que este justo medio es el que debe procurar seguir un hombre que quiera hacer algún uso de su razón, pero es también el de hacerse sospechoso a los preocupados de ambos extremos. En consecuencia de esto, me diré a mí mismo, yo no soy más que un hombre de bien, que he dado a luz un papel que me ha parecido muy imparcial sobre el asunto más delicado que hay en el mundo, cuál es la crítica de una nación. Carta primera, Gazel a Ben Belay. He logrado quedarme en España después del regreso de nuestro embajador, como lo deseaba muchos días ha, y te lo escribí varias veces durante su mansión en Madrid. Mi ánimo era viajar con utilidad, y este objeto no puede siempre lograrse en la comitiva de los grandes señores, particularmente asiáticos y africanos. Me hallo vestido como estos cristianos, introducido en muchas de sus casas, poseyendo su idioma y en amistad muy estrecha con un cristiano llamado Nuño Núñez, que es hombre que ha pasado por muchas vicisitudes de la suerte, carreras y métodos de vida. Se halla ahora separado del mundo y, según su expresión, encarcelado dentro de sí mismo. En su compañía se me pasan con gusto las horas, porque procura instruirme en todo lo que le pregunto, y lo hace con tanta sinceridad que algunas veces me dice, de eso no entiendo. Y otras, de eso no quiero entender. Con estas proporciones hago ánimo de examinar no solo la corte, sino todas las provincias de la península. Observaré las costumbres de este pueblo, notando las que le son comunes con las de otros países de Europa y las que le son peculiares. Procuraré despojarme de muchas preocupaciones que tenemos los moros contra los cristianos y particularmente contra los españoles.
Notaré todo lo que me sorprenda para tratar de ello con Nuño y después participártelo con el juicio que sobre ello haya formado. Carta segunda de Gazel a Bembeley. Aún no me hallo capaz de obedecer a las nuevas instancias que me haces sobre que te remita las observaciones que voy haciendo en la capital de esta vasta monarquía. ¿Sabes tú cuántas cosas se necesitan para formar una verdadera idea del país en que se viaja? Los europeos no parecen vecinos, aunque la exterioridad los haya uniformado en mesas, teatros y paseos, ejército y lujo. No obstante, las leyes, vicios y virtudes y gobiernos son sumamente diversos y, por consiguiente, las costumbres propias de cada nación. Aún dentro de la española hay variedad increíble en el carácter de las provincias. Un andaluz en nada se parece a un vizcaíno. Un catalán es totalmente distinto de un gallego. Y lo mismo sucede entre un valenciano y un montañés. Esta península, dividida tantos siglos en diferentes reinos, ha tenido siempre variedad de trajes, idiomas, leyes y monedas. Carta 21, Nuño a Bembeley. No me parece que mi nación esté en el estado que infieres de las cartas de Gazel y según él mismo lo ha colegido de las costumbres de Madrid y alguna otra ciudad capital. Deja que él mismo te escriba lo que notare en las provincias y verás cómo de ellas deduces que la nación es hoy la misma que era 3 siglos ha. La multitud y variedad de trajes, costumbres, lenguas y usos es igual en todas las cortes por el concurso de extranjeros que acuden a ellas. Pero las provincias interiores de España, que por su poco comercio, malos caminos y ninguna diversión no tienen igual concurrencia, producen hoy unos hombres compuestos de los mismos vicios y virtudes que sus quintos abuelos. Si el carácter español en general se compone de religión, valor y amor a su soberano por una parte, y por otra de vanidad, desprecio a la industria, que los extranjeros llaman pereza, y demasiada propensión al amor. Si este conjunto de buenas y malas calidades componían el corazón nacional de los españoles 5 siglos ha, el mismo compone el de los actuales. Por cada petimetre que se vea mudar de moda, siempre que se lo manda su peluquero, habrá 100.000 españoles que no han reformado un ápice en su traje antiguo. Por cada español que oigas algo tibio en la fe, habrá 1.000.000 que sacará la espada si oye hablar de tales materias. Por cada uno que se emplee en un arte mecánica, habrá un sinnúmero que estén prontos a cerrar sus tiendas para ir a las Asturias o a sus montañas en busca de una ejecutoria. En medio de esta decadencia aparente del carácter nacional, se descubren de cuando en cuando ciertas señales de antiguo espíritu. Ni puede ser de otro modo. Querer que una nación se quede con solas sus propias virtudes y se despoje de sus defectos propios para adquirir en su lugar las virtudes de las extrañas, es fingir otra república, como la de Platón. Cada nación es como cada hombre, que tiene sus buenas y malas propiedades, peculiares a su alma y cuerpo. Es muy justo trabajar a disminuir estas y aumentar aquellas, pero es imposible aniquilar lo que es parte de su constitución. El proverbio que dice genio y figura hasta la sepultura, sin duda se entiende de los hombres.
mucho más de las naciones, que no son otra cosa más que una junta de hombres en cuyo número se ven las cualidades de cada nación. Carta 35 de Gazelle a Bembeley. En España, como en todas partes, el lenguaje se muda al mismo paso que las costumbres. Y es que como las voces son invenciones para representar las ideas, es preciso que se inventen palabras para explicar la impresión que hacen las costumbres nuevamente introducidas. Un español de este siglo gasta cada minuto de las 24 horas en cosas totalmente distintas de aquellas en que su bisabuelo consumía el tiempo. Este, por consiguiente, no dice una palabra de las que al otro se le ofrecían. Si me dejan hoy a leer, decía Nuño, un papel escrito por un galán del tiempo de Enrique el Enfermo, refiriendo a su dama la pena en que se halla ausente de ella, no entendería una sola cláusula, por más que estuviese escrito de letra excelente moderna, aunque fuese de la mejor de las escuelas pías. Pero en recompensa, qué chasco llevaría uno de mis tatarabuelos si hallase, como me sucedió pocos días ha, un papel de mi hermana a una amiga suya que vive en Burgos. Moro mío, te lo leeré. Lo has de oír, y como lo entiendas, tenme por hombre extravagante. Yo mismo, que soy español por todos cuatro costados, y que si no me debo preciar de saber el idioma de mi patria, a lo menos puedo asegurar que lo estudio con cuidado, yo mismo no entendí la mitad de lo que contenía. Solo un sobrino que tengo, muchacho de 20 años, que trincha una liebre, baila un minué y destapa una botella de champaña con más aire que cuantos hombres han nacido de mujeres, me supo explicar algunas voces. Tanto me movieron estas razones a deseo de leer la copia que se la pedí a Nuño. Sacóla de su cartera y poniéndose los anteojos me dijo: amigo, dice así. Hoy no ha sido día en mi apartamento hasta 12:30. Tomé 2 tazas de té, púseme un déshabillé y bonete de noche, hice un tour en mi jardín y leí cerca de 8 versos del segundo acto de La Zaira. Vino Monsieur Lavanda, empecé mi toaleta, no estuvo el abate, mandé pagar mi modista, pasé a la sala de compañía, me sequé toda sola, entró un poco de mundo, jugué una partida de Mediator, tiré las cartas, jugué al piquete, el maître d'hôtel avisó. Mi nuevo jefe de cocina es divino. Él viene de arribar de París. La crapaudina, mi plato favorito, estaba delicioso. Tomé café y licor, fui al espectáculo. La pieza que han dado es execrable. La pequeña pieza que han anunciado para el lunes que viene es muy galante, pero los actores son pitoyables. Los vestidos horribles, las decoraciones tristes. La mayorita cantó una cavatina pasablemente bien. Salí al tercer acto y me volví de allí a casa. Tomé de la limonada y entré en mi gabinete para escribirte esta porque soy tu veritable amiga. Adiós, mi querida amiga, hasta otra posta. Y ceso, porque me traen un dominó nuevo a ensayar. Acabó Nuño de leer diciéndome: ¿cómo había de entender esta carta el conde Fernán Gonzalo si en su tiempo no había té, ni déshabillé, ni bonete de noche, ni había zaira, ni Monsieur Banda, ni toaletas?
Ni los cocineros eran divinos, ni se conocían clapaudinas, ni café, ni más licores que el agua y el vino. Aquí lo dijo Nuño. Pero yo te aseguro, amigo Bembeley, que esta mudanza de modas es muy incómoda, hasta para el uso de la palabra, uno de los mayores beneficios en que naturaleza nos dotó. Siendo tan frecuentes estas mutaciones y tan arbitrarias, ningún español, por bien que hable su idioma, este mes puede decir, el mes que viene entenderé la lengua que me hablen mis vecinos, mis amigos, mis parientes y mis criados. Por todo lo cual, dice Nuño, mi parecer y dictamen, salvo Meliori, es que en cada un año se fijen las costumbres para el siguiente. Y por consecuencia se establezca el idioma que se ha de hablar durante sus 365 días. Y de resultan vendan los ciegos por las calles públicas en los últimos meses de cada un año, al mismo tiempo que el calendario almanaque y piscator, un papel que se intitule, poco más o menos, vocabulario nuevo al uso de los que quieran entenderse y explicarse con las gentes de moda, para el año de 1700 y tantos y siguientes, aumentado, revisto y corregido por una sociedad de varones insignes con los retratos de cada uno de ellos. Carta 49 de Gazelle a Bembeley. ¿Quién creyera que la lengua tenida universalmente por la más hermosa de todas las vivas 2 siglos ha, sea hoy una de las menos apreciables? Tal es la priesa que se han dado a echarla a perder los españoles. El abuso de su flexibilidad, digámoslo así, la poca economía en figuras y frases de muchos autores del siglo pasado y la esclavitud de los traductores del presente a sus originales han despojado este idioma de sus naturales hermosuras, cuales eran laconismo, abundancia y energía. Los franceses han hermoseado el suyo al paso que los españoles lo han desfigurado. Un párrafo de Montesquieu y otros coetáneos tiene tal abundancia de las 3 hermosuras referidas que no parecían caber en el idioma francés. Y siendo anteriores con un siglo y algo más los autores que han escrito en buen castellano, los españoles del día parecen haber hecho asunto formal de humillar el lenguaje de sus padres. Los traductores e imitadores de los extranjeros son los que más han lucido en esta empresa. Como no saben su propia lengua, porque no se sirven tomar el trabajo de estudiarla, cuando se hallan con alguna hermosura en algún original francés, italiano o inglés, amontonan galicismos, italianismos y anglicismos, con lo cual consiguen todo lo siguiente. Primero, defraudan el original de su verdadero mérito, pues no dan la verdadera idea de él en la traducción. Segundo, añaden al castellano 1000 frases impertinentes. Tercero, lisonjean al extranjero haciéndole creer que la lengua española es subalterna a las otras. Cuarto, alucinan a muchos jóvenes españoles disuadiéndoles del indispensable estudio de su lengua natal. Sobre estos particulares suele decirme Nuño: creyendo la transmigración de las artes tan firmemente como cree la de las almas cualquiera buen pitagorista, he creído ver en el castellano y latín de Luis Vives, Alonso Matamoros, Pedro Ciruelo, Ercilla, Fray Luis de León, Garcilaso, Argensola, Cervantes y otros, las semillas que tan felizmente han cultivado los franceses de la mitad última del siglo pasado,
de que tanto fruto han sacado los del actual. En medio del justo respeto que siempre han observado las plumas españolas en materia de religión y gobierno, he visto en los referidos autores excelentes trozos, así de pensamiento como de locución, hasta en las materias frívolas de pasatiempo gracioso. Y en aquellas en que la crítica con sobrada libertad suele mezclar lo frívolo con lo serio, y que es precisamente el género que más atractivo tiene en lo moderno extranjero, hallo mucho en lo antiguo nacional, así impreso como inédito. Y en fin, concluyo que, bien entendido y practicado nuestro idioma, según lo han manejado los maestros arriba citados, no necesitamos echarlo a perder en la traducción de lo que se escribe, bueno o malo, en lo restante de Europa. Y a la verdad, prescindiendo de lo que han adelantado en física y matemática, por lo demás no hacen absoluta falta las traducciones. Esto suele decir Nuño cuando habla seriamente en este punto. La lengua del siglo XVIII, como habrán comprobado, no nos plantea ya apenas dificultades de comprensión. Los seguidores de este ciclo habrán percibido un salto cualitativo importante frente a la lengua del XVII. Y es que estamos ya realmente ante lo que podemos llamar el español moderno. Por supuesto, los sonidos, el sistema fonológico son ya los de hoy. Siguen abiertos algunos procesos de cambio gramatical, pero en ese plano las diferencias con el uso actual son pequeñas. Solo quedan, pues, diferencias en el ámbito más cambiante de la lengua, que es el léxico, el vocabulario. El mismo adjetivo marrueco, marrueca, ha cambiado. Hoy el gentilicio que usamos es marroquí. Habrán notado ustedes el sustantivo priesa, que todavía alterna con prisa en el XVIII. Y a propósito de algunas palabras, hay que saber lo que significaban en la época si se quiere entender adecuadamente el texto. Por ejemplo, hemos oído hablar de las muchas preocupaciones que tienen los moros contra los cristianos, y para entender esa frase hay que saber que la palabra preocupación no significaba entonces lo mismo que hoy, sino que significaba prejuicio. O hay que darse cuenta de que la palabra suceso significaba éxito, como las muy similares voces de francés, inglés o italiano, o de que concurso equivalía a concurrencia. En uno de los fragmentos que oiremos a continuación aparece un neologismo de la época, la palabra cosmopolita, pero como lo es, Cadalso nos la explica, nos aclara qué significa ciudadano universal. Naturalmente, cuando el autor por boca de Gacel dice que los españoles han echado a perder su lengua, que humillan el idioma de sus padres, está exagerando. Hay en él una nostalgia de esplendores pasados que es muy del momento, una gran admiración por los escritores del siglo XVI, al que ya entonces empieza a llamarse el siglo de oro. Los que están destrozando la lengua española, dice Cadalso, son los malos traductores. Durante bastante tiempo se dio una imagen absolutamente desenfocada de los hombres de la Ilustración española, que los presentaba como unos afrancesados miméticos que rompían con la tradición nacional. Nada hay más falso. Cadalso, he dicho, es un espíritu cosmopolita, sí, pero también profundamente español. Acabamos de oírle decir a sus contemporáneos que vuelvan los ojos a los buenos autores de un pasado glorioso, que no los sustituyan por malas traducciones de la literatura extranjera. Aún así, se habrá notado que hace una excepción con los libros científicos. Para los libros de física y matemáticas sí que nos hacen falta las traducciones.
Una vez más, Cadalso combina españolismo y europeísmo, tradición y progreso. Ni es un reaccionario, ni es un seguidor frívolo de cualesquiera novedades. Aplica en todo, como también le hemos oído decir en la introducción, el principio del justo medio. Por lo demás, no olvidemos que la avalancha de galicismos que se ridiculiza en La hermana de Nuño es un recurso satírico y, por tanto, forzado. Nunca se encuentran en los textos del 18 adjetivos como pitoyable por lamentable, veritable por verdadero o ensayar una prenda de vestir por probársela, un dominó en el texto que hemos oído, es decir, un traje para ir a un baile de máscaras. En verdad, nadie decía «me sequé toda sola» ni «viene de arribar de París». Cadalso, por vía humorística, se está alineando con un tipo de reacción muy común, francamente misoneísta y algo xenófoba contra las novedades lingüísticas venidas de fuera. En el 18, el caballo de batalla eran los galicismos, del mismo modo que hoy lo son los anglicismos, por cuya abundancia invasora muchos se llevan las manos a la cabeza. Vistas con perspectiva histórica, las cosas son mucho menos aparatosas y dramáticas. La lengua es sabia y a la larga sabe quedarse con lo que verdaderamente necesita de las aportaciones foráneas, descartando lo demás, lo a la postre superfluo. La misma actitud suavemente nostálgica hacia el pasado la encontramos en otra carta que ahora vamos a oír sobre la proliferación excesiva del tratamiento con don. Las ansias de promoción social son un tema universal de la literatura. Recordemos los deseos de Sancho de casar a su hija con un señor principal en una obra, El Quijote, a la que, por cierto, como habrán notado y volverán a percibir en lo que ahora viene, Cadalso hace continuas referencias. Para conocer bien España, naturalmente, Nuño le ha recomendado a Gazel que lea la novela de Cervantes. El viajero marroquí lo ha hecho y sospecha que en esa novela hay, por debajo de la superficie jocosa, un significado profundo. ¿Es que Cadalso está anticipando la interpretación romántica del Quijote? Un hispanista recientemente desaparecido, el profesor Siebold, miembro correspondiente de la Academia Española, decía que Cadalso era el primer romántico europeo de España. Más bien es que en el 18 mismo están en germen muchas de las percepciones que caracterizarán al romanticismo. La débil ficción novelesca se retoma al final de la obra. El recurso mismo del manuscrito encontrado es también, por cierto, una reminiscencia cervantina. Volvemos a oír al transcriptor o editor de las cartas, quien asegura que había muchas más que las que ha copiado, pero con tan mala letra que resultaban ilegibles. Su contenido podía adivinarse por un índice y por algunos fragmentos y se nos resume en un apretado final. Tal es el mundo y tal los hombres, termina, que pocas veces podemos ver sus obras completas. La imagen que aquí podemos trasladar de las cartas marruecas de Cadalso es, forzosamente, aún más incompleta. Pero ¿acaso los mueva a ustedes a desear leerlas o releerlas? Carta 61 de Gazel a Bembeley. En esta nación hay un libro muy aplaudido por todas las demás. Lo he leído y me ha gustado, sin duda. Pero no deja de mortificarme la sospecha de que el sentido literal es uno y el verdadero es otro muy diferente. Lo que se lee es una serie de extravagancias de un loco que cree que hay gigantes, encantadores, etc.
algunas sentencias en boca de un necio y muchas escenas de la vida bien criticada. Pero lo que hay debajo de esta apariencia es, en mi concepto, un conjunto de materias profundas e importantes. Creo que el carácter de algunos escritores europeos, hablo de los clásicos de cada nación, es el siguiente. Los españoles escriben la mitad de lo que imaginan. Los franceses, más de lo que piensan, por la calidad de su estilo. Los alemanes lo dicen todo, pero de manera que la mitad no se les entiende. Los ingleses escriben para sí solos. Carta 80 de Gazela Bembelé. Pocos días ha presencié una exquisita chanza que dieron a Nuño varios amigos suyos extranjeros. De estos trata Nuño algunos de los que residen en Madrid y los quiere como paisanos suyos, pues tales le parecen todos los hombres de bien del mundo, siendo para con ellos un verdadero cosmopolita, o sea, ciudadano universal. Zumbábanle, pues, sobre la facilidad con que los españoles de cualquiera condición y clase toman el tratamiento de don. Como el asunto es digno de crítica y los concurrentes eran personas de talento y buen humor, se les ofreció una infinidad de ideas y expresiones a cual más chistosas, sin el empeño enfático de las disputas de escuela, sino con el donaire de las conversaciones de corte. Un caballero flamenco que se halla en Madrid siguiendo no sé qué pleito dimanado de cierta conexión de su familia con otra de este país y tronco de aquella, le decía lo absurdo que le parecía este abuso y lo amplificaba, añadía y repetía. Don es el amo de una casa, don cada uno de sus hijos, don el dómine que enseña gramática al mayor, don el que enseña a leer al chico, don el mayordomo, don el ayuda de cámara, doña el ama de llaves, doña la lavandera. Amigo, vamos claros, son más dones los de cualquiera casa que los del Espíritu Santo. Un oficial reformado francés, ayudante de campo del marqués de Led, hombre sumamente amable, que ha llegado a formar un excelente medio entre la gravedad española y la ligereza francesa, tomó la mano y dijo 1000 cosas chistosas sobre el mismo asunto. A todo callaba Nuño, y su silencio aún me daba más curiosidad que la crítica de los otros. Pero él no les interrumpió mientras tuvieron que decir, y aún repetir lo dicho. Ni aún mudaba de semblante. Al contrario, parecía aprobar con su dictamen el de sus amigos, con la cabeza que movía de arriba abajo, con las cejas que arqueaba, con los hombros que encogía algunas veces y con la alternativa de poner de cuando en cuando ya el muslo derecho sobre la rodilla izquierda, ya el muslo izquierdo sobre la rodilla derecha, significaba a mi ver que no tenía cosa que decir en contra. Hasta que, cansados ya de hablar todos los concurrentes, les dijo poco más o menos: no hay duda que es extravagante el número de los que usurpan el tratamiento de don. Abuso general en estos años, introducido en el siglo pasado y prohibido expresamente en los anteriores. Don significa señor, que es derivado de la voz latina dominus. Sin pasar a los godos y sin fijar la vista en más objetos que en los posteriores a la invasión de los moros, vemos que solamente los soberanos, y aún no todos, ponían don antes de su nombre.
Los duques y grandes señores lo tomaron después con condescendencia de los reyes. Después quedó en todos aquellos en quienes parecía bien, a saber, en todo señor de vasallos. Siguióse esta práctica con tanto rigor que un hijo segundo del mayor señor, no siéndolo él mismo, no se ponía tal distintivo. Ni los empleos honoríficos de la iglesia, toga y ejército daban semejante adorno, aun cuando recaían en las personas de la más ilustre cuna. Se firmaban con todos sus títulos, por grandes que fueran. Se les escribía con todos sus apellidos, aunque fuesen los primeros de la monarquía, como Cerdas, Guzmanes, Pimenteles, sin poner el don. Pero no se olvidaba al caballero particular más pobre, como tuviese efectivamente algún señorío, por pequeño que fuese. En cuantos monumentos, y no muy antiguos, leemos inscripciones de este o semejante tenor. Aquí yace Juan Fernández de Córdoba, Pimentel, Hurtado de Mendoza y Pacheco, comendador de Mayorga en la Orden de Alcántara, maestre de campo del Tercio Viejo de Salamanca, nació, etcétera, etcétera. Aquí yace el licenciado Diego de Girón y Velasco, del Consejo de Su Majestad en el Supremo de Castilla, embajador que fue en la corte del Santo Padre, etcétera, etcétera. Pero ninguno de estos ponía el don, aunque les sobrasen tantos títulos sobre que recaer. Después pareció conveniente tolerar que las personas condecoradas con empleos de consideración en el Estado se llamasen así. Y esto, que pareció justo, demostró cuánto más lo era el rigor antiguo, pues en pocos años ya se propagó la donimanía. Perdonen ustedes la voz nueva. De modo que en nuestro siglo todo el que no lleva librea se llama don fulano, cosa que no consiguieron ni Nilo Témpore, ni Hernán Cortés, ni Sancho Dávila, ni Antonio de Leiva, ni Simón Abril, ni Luis Vives, ni Francisco Sánchez, ni los otros varones insignes en armas y letras. Mas es que la multitud del don lo ha hecho despreciable entre la gente de primorosa educación. Llamarle a uno don Juan, don Pedro, don Diego a secas es tratarle de criado. Es preciso llamarle señor don, que quiere decir 2 veces don. Si el señor don llega también a multiplicarse en el siglo que viene como el don en el nuestro, ya no bastará el señor don para llamar a un hombre de forma sin agraviarle. Y será preciso decir don, señor don. Y teniéndose igual inconveniente en lo futuro, irá creciendo el número de los dones y señores en el de los siglos, de modo que dentro de algunos se pondrán las gentes en el pie de no llamarse las unas a las otras, por el tiempo que se ha de perder miserablemente en repetir el señor don tantas y tan inútiles veces. Las gentes de corte, que sin duda son las que menos tiempo tienen que perder, ya han conocido este daño. Y para ponerle competente remedio, si tratan a uno con alguna familiaridad, le llaman por el apellido a secas. Y si no se hallan todavía en este pie, le añaden el señor de su apellido sin el nombre de bautismo. Pero aún de ahí nace otro embarazo. Si nos hallamos en una sala muchos hermanos o primos o parientes del mismo apellido, ¿cómo nos han de distinguir sino por las letras del abecedario, como los matemáticos distinguen las partes de sus figuras, o por números, como los ingleses sus regimientos de infantería? A esto añadió Nuño otras 1000 reflexiones chistosas y acabó levantándose con los demás para dar un paseo diciendo: señores, ¿qué le hemos de hacer? Esto prueba lo que mucho tiempo se ha demostrado, a saber, que los hombres corrompen todo lo bueno. Yo lo confieso en este particular y digo lisa y llanamente que hay
tantos dones superfluos en España, como marqueses en Francia, varones en Alemania y príncipes en Italia. Esto es que en todas partes hay hombres que toman posesión de lo que no es suyo y lo ostentan con más pompa que aquellos a quienes toca legítimamente. Y si en francés hay un adagio que dice, aludiendo a esto mismo, baron allemand, marquis français et prince d'Italie, mauvaise compagnie, así también ha pasado a proverbio castellano el dicho de Quevedo: don Turuleque me llaman, pero pienso que es adrede, porque no sienta muy bien el don con el turuleque. El manuscrito contenía otro tanto como lo impreso, pero parte tan considerable quedará siempre inédita por ser tan mala la letra que no es posible entenderla. Esto me ha sido tanto más sensible cuanto me movió a mayor curiosidad el índice de las cartas, así impresas como inéditas, hasta el número de 150. Algunos fragmentos de las últimas, que tienen la letra algo más inteligible, aunque a costa de mucho trabajo, me aumentan el dolor de no poder publicar la obra completa. Los incluiría de buena gana aquí con los asuntos restantes, deseando ser tenido por editor exacto y escrupuloso, tanto por hacer este obsequio al público, cuanto por no faltar a la fidelidad de mi difunto amigo. Pero son tan inconexos los unos con los otros y tan cortos los trozos legibles que en nada quedaría satisfecho el deseo del lector. Y así nos contentaremos uno y otro con decir que, así por los fragmentos como por los títulos, se infiere que la mayor parte se reducía a cartas de Gazel a Nuño dándole noticia de su llegada a la capital de Marruecos, su viaje a encontrar a Ben Belay, las conversaciones de los dos sobre las cosas de Europa, relaciones de Gazel y reflexiones de Ben Belay. Regreso de Gazel a la corte, su introducción en ella, lances que en ella le acaecen, cartas de Nuño sobre ellos, consejos del mismo Gazel, muerte de Ben Belay. Asuntos que prometían ocasión de ostentar Gazel su ingenuidad y su imparcialidad Nuño, y muchas noticias del venerable anciano Ben Belay. Pero tal es el mundo y tal los hombres, que pocas veces vemos sus obras completas.